tardes y bienvenidos a este espacio que lo hemos denominado La Curva del Diablo. Cada martes a partir del día de hoy tendremos una cita desde las 4 de la tarde por este medio de comunicación. Y como hoy estamos estrenando programa, me tomaré un pequeño tiempo para explicar sobre qué queremos hacer con La Curva del Diablo. La Curva del Diablo surge de la unión de jóvenes aymaras que busquemos tener un espacio dentro del escenario mediático para dar a conocer nuestro punto de vista. Nosotros somos conscientes de que el escenario mediático está en manos de aquellos que detentan el poder y por ende no podemos expresarnos libremente. Entonces nosotros queremos aprovechar la herramienta del internet, de las redes sociales, para dar a conocer nuestro punto de vista sin ninguna limitación, ¿no? Y sobre todo para dar a conocer el punto de vista del ciudadano y de las ciudadanas de a pie. Y para el programa del día de hoy hemos preparado un tema coyuntural, un tema que está en boca de todos. Para saber en qué consiste, vamos a irnos con mirada en curva. El referéndum que se llevará este 21 de febrero, más allá de que se elija el sí o el no a la reforma constitucional, provocó en la población boliviana una preocupación sobre quién será el que sucederá al presidente Morales. El vacío de liderazgos dentro de la oposición y del mismo movimiento al socialismo ha creado un panorama donde una parte de la población allegada al MAS no ve un futuro sin el gobierno de Evo Morales y la otra parte queda indecisa. Hoy en el primer programa de La Curva del Diablo hablaremos sobre si es posible una Bolivia sin el movimiento al socialismo. Bueno, como podemos ver, la temática que vamos a abordar y discutir el día de hoy es un tema muy largo, muy amplio, da mucho por decir, hay mucho por discutir. Vamos a pasar a la presentación de nuestros invitados. Tenemos una mesa de lujo. Nos acompaña aquí Saúl Flores Calderón, él es sociólogo y también es miembro del Minca. Saúl Flores, bienvenido al programa. Gracias. También nos acompaña aquí el hermano Jaime Castalla Quispe, él es autor del libro El Anticolonial, él es municipalista, economista y sociólogo. Jaime Castalla, gracias por venir a La Curva del Diablo. Ivana Paza también nos acompaña acá, él es estudiante de sociología y el autor del libro Colonialismo y contribución en el indianismo. Ivana Paza, bienvenido al programa de La Curva del Diablo. También se encuentra con nosotros aquí Yolanda Mamani, ella es trabajadora del hogar y productora del programa Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad. Yolanda Mamani, bienvenido al programa de La Curva del Diablo. Gracias a ti por la invitación. La primera pregunta, cada uno tiene un minuto para poder responder la pregunta que vamos a hacer, una sola pregunta para todos. ¿Es posible una Bolivia sin el movimiento al socialismo? Saúl, comenzamos contigo. Bueno, gracias, hermano. Tu pregunta es muy importante y creo que es muy relevante mencionarlo, sobre todo en esta coyuntura. Yo creo que Bolivia no necesita del MAS, precisamente por varias razones. Por el corto tiempo voy a mencionar tres aspectos muy importantes. Primero, el gobierno, el movimiento socialismo, no tiene proyecto ni planes. Claramente, en la Constitución claramente es reflejado que ahí hay una divergencia de posiciones ideológicas, modelos económicos, y eso hace que Bolivia no tenga una visión clara, ¿no? Además de eso, que la parte ideológica no es el eje fundamental que en realidad tenía que haber sido la recuperación de nuestras raíces, en este caso, ¿no? Ahí se refleja una economía occidental, hay una economía comunitaria, en sí es un chanjo, ¿no? Por eso yo no aceptaría y por eso digo que Bolivia no necesita del MAS. Tengo todavía, no sé si me darías tiempo para poderme responder, ¿no? Otro aspecto muy importante es que este gobierno nunca ha empoderado a los pueblos indios, ¿no? Meramente lo ha utilizado, simplemente ha manejado la careta indígena. Y eso me hace pensar a mí que Bolivia no necesita del movimiento del socialismo. Gracias, Saúl. La misma pregunta, Jaime, ¿es posible una Bolivia sin el MAS? Bueno, primero que nada, agradecer a ustedes, ¿no?, que nos han invitado a este momento tan importante, ¿no?, que ya estamos ya en la antesala del referéndum, ¿no? Bueno, ahí se pregunta, ¿no? Claro, es posible, ¿no? Porque ahorita el movimiento al socialismo piensa que es, digamos, él solito, ¿no? Él piensa que es, digamos, el prototipo, el modelo que podía, digamos, llevar adelante, pero si es que vemos la realidad, no es eso. La realidad lo confirma de que este gobierno, ¿no?, de lo que podía haber hecho mucho mejor las cosas, no está esterilizando, ¿no? Está bien algunas cositas que está haciendo, pero no debería de ser así. Más bien, por ejemplo, en la cuestión tecnológica, estamos paralizados. Si vemos en la cuestión, por ejemplo, educativa, de la misma manera, quizás más se ha diluido, digamos, el rumbo que se tenía. Y por otro lado también podíamos ver la cuestión de la industria.
especialmente en la parte económica, ¿no? El gobierno no está pensando. Más bien, quizás en vez de, digamos, construir empresas, industrias aquí en Bolivia, está destruyendo a las empresas. Basta ver a aquellas pequeñas empresas, microempresas que estaban emergiendo, hoy día están esterilizados y otros están muriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido no se ha preocupado para nada. Mejor se da paso al costado. Entonces, también pues hay otras personas, hay otros personajes, ¿no? Intelectuales quizás que tengan más formación, podrían llevar adelante, ¿no? Listo, gracias Jaime. Ivana Paz, la misma pregunta, ¿es posible una Bolivia sin el MAS? Mira, la pregunta nos parece un poco determinante, ¿no es cierto? En el sentido de que, por ejemplo, si nosotros diríamos que no es posible Bolivia sin el MAS, estaríamos estaríamos llegando a un determinismo social, político o económico. Es decir, ahí no estaríamos pensando ni creando, no tendríamos esperanza de lo que podrían hacer otras generaciones. Entonces, mi respuesta sería que sí es posible, pero hay que ver también que Bolivia también es otra cuestión, ¿no? Son varios temas que podríamos dividir o que pueden salir de esto. Yolanda, la misma pregunta, ¿es posible Bolivia sin el movimiento al socialismo? Para mí, es posible Bolivia sin partidos políticos. Porque en toda la historia de la humanidad, los partidos políticos, los gobernantes, nos han demostrado de cómo han utilizado al pueblo, engañándonos, disfrazándose, escudándose en caretas indígenas, como decían mis otros compañeros, tanto la derecha como también la izquierda, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi mirada, como Yolanda, diría eso. Pero para eso tendríamos que revisar muchas cosas, muchos aspectos, porque sabemos que no hemos visto en la historia también un país sin partidos políticos. Claro. Entonces tenemos que analizar las formas de cómo nos tendríamos que plantearnos. Realmente yo creo que ahora estamos cansadísimos de partidos políticos que nos han engañado, que se han escudado en los pueblos indígenas, pero que sin embargo reprime a los pueblos indígenas, oprime, se va en contra de las mismas normas que protegen a los pueblos indígenas. En ese sentido, yo digo que es posible un país sin partidos políticos que tanto daño nos han hecho, ¿no? Gracias, Yolanda. Sin duda alguna, hoy en día, cuando uno se imagina la palabra más o masista, hay como un cierto tipo de catalogación, ¿no? Como algo despectivo, como algo para decir, tú eres un masista. Sin embargo, en el año 2002 y en 2005 era otra la imagen del movimiento socialismo, ¿no? ¿Qué cambios ustedes pueden ver entre el MAS del 2002-2005 con el MAS del 2015? Jaime, comienzo contigo. Bueno, cuando ha emergido, ¿no?, un partido político, se tenía pues una esperanza, ¿no? Más o menos como que puntaleaba un tipo de pensamiento, una lógica, más o menos que pensaban, si es que, digamos, un aymara llega al poder, digamos, a la cúspide del poder, como es la presidencia, entonces a partir de eso seguramente va a construir todo un cuerpo, aparato político, que también serían pues entre aymaras, quechuas, guaraníes y todas las nacionalidades indígenas. Eso se pensaba, pero lamentablemente cuando ya llega al poder el movimiento al socialismo, ¿no?, los mismos creadores del movimiento al socialismo han sido desplazados. Y entran algunos personajes, sujetos que ni siquiera eran parte, ¿no?, del movimiento al socialismo, como es el caso de Álvaro García Linera, o Juan Ramón Quintana, o Sacha Llorente, o Arce Catacora, los demás personajes que podíamos ver, ellos se han instrumentalizado, ¿no? En otras palabras, se han servido de la cara del aymara, ¿no? Ahí ponemos frente a una aymara y después nosotros nos servimos, ¿no? Porque ellos ahorita están disfrutando del poder económico, ¿no? Porque ellos son ahorita los que están diciendo de que estamos viviendo la época dorada en Bolivia, pero mientras el pueblo, ¿no?, de los que estábamos siempre humillados, sí estamos ahí. Si es que hay algunas construcciones, como aquí en la ciudad del Alto,
no es pues gracias al Estado, sino es que es su propio esfuerzo, ¿no? Por eso algunas cosas estaba investigando. Por una parte, por ejemplo, viene la fuente desde afuera, ¿no? La gente se va a trabajar a Buenos Aires, de ahí se trae dinero como remesas y lo están invirtiendo. O a Sao Paulo, de la misma manera. O por otro lado, los cooperativos de la minería, por otro lado también están ahí los loteadores, ¿no? Y también los importadores. Esos son los que están puntaleando, pero mientras este Estado está asfixiando a la Aymara. Por eso estoy diciendo aquí en la ciudad del Alto que yo he conocido algunas empresas, ¿no? Ellos están paralizados y esterilizados. Por ejemplo, una empresa que tenía 50 trabajadores, hoy día tiene 2 trabajadores, papá y hijo no me estaba trabajando. Entonces con eso podemos decir que el modelo de Estado que está implantado, el modelo económico, está destruyendo, ¿no?, la industria nacional. Gracias, Jaime. Ivana Pasa, ¿hay un cambio del MAS desde 2002, 2005 hasta hoy en día? Claro, evidentemente existe un cambio en el dopaje. Es decir, el MAS, por ejemplo, se ha constituido como incluso como un partido político de cuadros. Porque si hubiese sido un partido político de cuadros, no hubiesen estado esperando todas las veces a un Evo Morales. Claro. Simplemente ha sido un movimiento político. Es decir, una lucha donde se acoplaban mucha gente de diversas líneas políticas. Es decir, el MAS nunca fue, digamos, cuerdo en el lineamiento político ideológico, sino que ha sido de diversas fuentes, ha surgido de diversas fuentes, ¿no? Incluso la sigla del MAS, por ejemplo, el MAS lo han comprado de los unzaguistas. Claro. Entonces, mira que el MAS, si bien ha entrado con un dopaje que podríamos decir que ha mentido al pueblo aymara, al pueblo quechua, pero ese dopaje con el discurso descolonizador se está quitando hoy. Es decir, que el MAS siempre fue un movimiento colonialista. Es decir, un movimiento donde estaban blanco-mestizos que estaban apostando por un indio sumiso. Es decir, si no hubiesen apostado por un don Felipe Quispe o Claro. el Michael, ¿no? Pero Michael era un chúcaro y Evo Morales era no era un indio rebelde, sino un indio sumiso, manipulable. Domable. Era como un florero ahí, que tenemos mesa, un adorno ahí listo. Entonces, yo diría que el MAS, lo que está ocurriendo es, estamos descubriendo esa metamorfosis que ha tenido siempre, ¿no? Es decir, hay un dopaje de la instrumentalización de lo indio y del indio. Es decir, de la misma cultura de los indios. Es decir, y antiguamente ocurría eso, ¿no? Donde Francisco Pizarro u otros, por ejemplo, Sebastián Segura en 1781 empezaban a instrumentalizar a la fuerza india. Es decir, por eso los denominados ponchos rojos no son más que unos pongos rojos, es decir, serviles a una tienda política. Es decir, no hay una libertad ideológica, no hay un accionar libre en los movimientos sociales, sino hay una instrumentalización, no hay una dependencia de esas organizaciones sociales. Gracias, Iván. Radical tu punto de vista, como siempre. Yolanda, ¿hay un cambio del MAS desde el 2002 hasta el 2015? Yo creo que sí, ¿no? Hay un cambio, pero un cambio muy superficial, ¿no? Un cambio donde a las mujeres de pollera igual se han usado para escalar, poner en espacios, en instituciones, también como ministras, pero ellas no son quienes deciden. Claro. En ese sentido es superficial, porque si tú no eres quien decide, quien toma las decisiones, sino la gente o el jefe, como dicen el Álvaro García Linera o Evo Morales, entonces no tiene sentido que te coloquen a ti a un lugar. Es solamente para decir, aquí no somos discriminadores. Claro. Y igual, en las instituciones igual, hay mujeres de pollera que simplemente están para servir tecito o están como mensajeras, por más que sean profesionales, mujeres de pollera que están como floreros, pues, ¿no? Para decir... Adorno. Como adorno, ¿no? Para decir, aquí no hay discriminación. Entonces, ese tipo de cambios superficiales hay. Si hablamos de superficiales también en las áreas rurales, ¿no? Dan 2 ovejas. ¿Y eso qué aporta en el campo? ¿Cambia realmente la vida de los y de las comunarias? No cambia, pues. Una arroba de papa no cambia nuestra vida.
No, esos son cambios superficiales, no son cambios que realmente solucionen nuestros problemas como comunarios. Por ejemplo, a mí me encantaría que haya riego en el campo, porque la gente tiene que esperar que llueva, y si no llueve, no, pues no hay comida. Y si hubiera hecho cambios profundos, proyectos que sean sostenibles con el pasar de los años, no hay. Se regalan animalitos en lugares que ni siquiera ese animalito está apto. No hacen un diagnóstico previamente para regalar una vaca lechera en un lugar. Regalan por regalar. Entonces, esos son cambios superficiales que hay en este momento y que el dinero se está gastando insonsamente, porque no son proyectos sostenibles a futuro. Gracias, Yolanda. Saúl, ¿hay cambios del 2002, del MAS del 2002-2005 al MAS del 2015? Yo creo que sí, ¿no? Pero primeramente sería bueno hacer una diferenciación de dos aspectos. No intento ser de ninguna manera masista, pero también hay que ser muy crítico en varios puntos. Por ejemplo, rescatar las cosas positivas, como también hacer críticas a las cosas negativas. Evidentemente hubo cosas positivas. Por lo pronto yo diría dos aspectos muy importantes. Uno relacionado al aspecto de una política pública, ahorita explico eso, y después con una reivindicación cultural, ¿no? Parto por lo de la política pública. Yo creo que de un tiempo acá el gobierno también ha satisfacido las necesidades primarias, o necesidades elementales para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, uno puede mencionar una cosa que es muy importante, necesario, yo creo que para todo gobierno, tanto izquierda, derecha, indianistas, cataristas, es la construcción de carreteras. Yo creo que para cualquier gobierno, las carreteras es primordial, es la integración, ¿no? Ahora, eso en alguna medida ha fortalecido, ha hecho cambios evidentemente positivos. Por ejemplo, podemos recordar un indígena que tenía que... un estudiante que tenía que trasladarse a un centro urbano para terminar la secundaria tenía que, vivir en la ciudad, en el centro poblado, y no tenía que permanecer ahí semanas, incluso meses para volver a su comunidad de origen, ¿no? Ahora, hoy en día, tranquilamente puede trasladarse de un lado a otro lado. Incluso hoy en día se ve una cosa muy, muy interesante. El indio puede estar en la mañana en la comunidad, por la tarde puede estar en la ciudad, y por la noche puede volver a la comunidad, ¿no? Yo creo que las carreteras son una cosa muy elemental. Por eso yo digo que este gobierno es el gobierno de carreteras. Y eso creo que nadie lo puede reprochar. Otro aspecto muy importante, que es muy rescatable también, es la reivindicación cultural, no la revolución cultural, la reivindicación cultural. Antes de 2005, mascar la hoja de coca, ver indios en el poder legislativo, judicial, incluso en varias instancias era raro ver y era extraño. Incluso uno que está mascando la hoja de coca, este cochino, este sucio, o incluso una mujer de pollera, no se podía ver. Si es que se veía, algo está pasando acá. Pero sin embargo, hoy en día yo creo que desde que ha entrado el gobierno socialismo, por lo menos ha levantado ese aspecto muy importante. Aunque sea figurativo. Espera, hay que ligar, ¿no? Aunque sea figurativo, ya hizo llegar. Evidentemente, hoy en día ya todo el mundo masca la coca, incluso el blanco que odiaba la hoja de coca, ahora masca, todo el mundo incluso intenta hablar aymara, ahora hay cursos de aymara, aunque mal que bien, el Estado intenta decir todos tienen que aprender aymara. Bueno, aunque puede ser exótico, pachamámico, etcétera, pero hay un avance, evidentemente, ¿no? Hoy en día, solo ser indio es orgullo, nadie ya tiene vergüenza de lo que es, ¿no? Ahora tal vez como que está cambiando las cosas con el fondo indígena, pero aún así, el MAS ha canalizado para que los indígenas o los indios tengamos acceso a varias instituciones que anteriormente eran simplemente de puro blancos. Y eso creo que es muy rescatable, ¿no? Ahora, pero también hay, yo creo, cosas negativas. Empiezo por el último punto que me estaba diciendo. Evidentemente, el gobierno ha dado espacio a los indígenas, donde no había indígenas, pero sin embargo, hoy en día, como mencioné en la primera parte, que aún son caretas, solo son los figuretes, los que son manipulados, porque en realidad el indio sigue en su condición colonial, ¿no?
oprimido, bajoneado, inferiorizado por el blanco. Una cosa muy interesante que alguna vez me mencionó Lino Vilca, ahora creo que es ex, bueno, tiene su propio partido, ¿no? El MPS, ¿no? Me decía, cuando era senador, fuimos a visitar, Evo Morales discrimina a sus hermanos, decía. Incluso hay ministerios de primera clase y segunda clase. ¿Quiénes tienen los ministerios de primera clase? ¿O cuáles son? El Ministerio de Gobierno, en ese entonces no me recuerdo, pero actualmente está Romero, Ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana, Ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Y para figuretear a la Cancillería le damos a un indígena, Choquehuanca. Hasta ahí se reduce, ¿no es cierto? Ahora, los ministerios de segunda clase o de segunda categoría, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agua, Ministerio de Desarrollo Rural, que poco o nada influyen en la decisión. Entonces yo ahí veo que en realidad el gobierno no ha empoderado a los indígenas, y por eso yo lo veo como una traición, ¿no? Eso yo por lo menos yo rescataría sin ser ni masista, pero tratando de ver siempre o rescatando lo bueno y lo malo de este gobierno. Gracias, Saúl. Vemos que en lo cotidiano, en las calles, todos hablan, ¿no?, de que el MAS ya ha perdido su fuerza que tenía en principios. Pero hoy en día faltan pocos días para que se venga el referéndum para cambiar el artículo 168, ¿no?, de la Constitución Política del Estado. Y Evo Morales decía, ¿no?, junto con Álvaro García Linera, de que por ellos no se hubieran mandado a que esto se reformule, ¿no?, que fueron los sectores sociales, ¿no?, los movimientos sociales fueron los que han dicho que Evo y Álvaro se vuelva a repostular, ¿no?, en las siguientes elecciones, y para ello tenía que cambiar la Constitución Política del Estado en ese artículo. Bueno, hoy en día, no sé ustedes qué apreciación tienen o qué punto de vista pueden dar. ¿Cuál será el rol que están jugando los movimientos sociales en la Bolivia, digamos, del 2005, 2015, 2016? ¿Qué rol jugará los movimientos sociales? Jaime, comienzo contigo. Estimado Roger, ¿no? Hace 2010, 2011, esa partecito yo había diagnosticado más o menos qué rol está jugando, ¿no? Por ejemplo, los movimientos sociales hoy día ya no tienen pues las decisiones, ¿no? Por eso yo dije, ¿quiénes son los movimientos sociales para el gobierno? Ellos mismos. O sea, que si es que, digamos, a los representantes, digamos, de la sociedad, ya, tienes que cumplir esta cuestión, listo. Cuando el momento que necesita, llama, y cuando no quiere, lo bota, desecha. Y así nomás es. Entonces, quienes deciden son ellos. Por ejemplo, queremos la reelección. Nosotros somos, digamos, del aparato ejecutivo, porque hacemos, queremos que sea reelegido, digamos, el Iván. Está muy bien, entonces vamos a reelegir. Y ahora, ¿qué vamos a decir al pueblo? Los movimientos sociales, ellos han pedido. Pero no surge pues de ellos, ¿no? Por ejemplo, viendo aquí en la ciudad del Alto, ¿no?, cuestión de la FEJUVE, hay un vacío de poder, no existe, porque por un lado está Rolando Huanca, perdido, por otro lado también está Machaca, Franklin Machaca está ahí, y no tiene nada de legitimidad, ¿no? El gobierno creo que ha puesto a ese lugarcito, y ¿quién va a decir algo, no? No, porque se han corrompido totalmente, y de la misma manera de la CSUCB o de la cuestión de la Central Obrera Boliviana, no están ya totalmente instrumentalizados. Entonces ellos son, los del gobierno ya son pues como se dice, las organizaciones sociales, ¿no? Ellos ya deciden, pero a los otros los instrumentalizan, ¿no? Ya son como títeres también, ¿no?, las cabezas de las organizaciones sociales. Por eso creo que para mí hay una ruptura entre la cabeza y lo que sería el cuerpo de los movimientos sociales, ¿no? Si el cuerpo está sintiendo el dolor, pero la cabeza no dice nada. ¿Por qué? Porque el gobierno ya les ha dado lo que quiere. Entonces ya no hay pues una expresión exacta de lo que siente el pueblo. Es lo que está pasando, ¿no? Entonces de esa manera también yo he analizado, y a ver, probaremos, ¿no?, si es evidentemente así o no. Entonces, yo he visto, porque también yo soy presidente de una de las zonas, entonces veo todos los días cómo funciona esta cuestión. Entonces está totalmente instrumentalizado las organizaciones sociales, y ellos no deciden, solamente a ellos les dice, ya hagan esto y listo, y tienen que hacer. En otras palabras, son pues como herramientas, como cosas, ¿no?, es que están instrumentalizados, ¿no?, siempre y cuando estén en función del gobierno, ¿no? Si es que no eres parte del gobierno, entonces te vota, así nomás, o si no, divide a la fuerza, ¿no? Divide, entonces se debilita a la fuerza.
Por eso también la ciudad del Alto creo que ya se ha distritalizado, ¿no? Los del FEJUVE, por ejemplo, del Distrito 7 ya tienen su propia oficina, ya no corresponden a la central, nada por el estilo. Esas cosas han pasado. Gracias, Jaime. Yolanda. Sí, yo creo que al respecto, sí realmente este gobierno lo que ha hecho es cooptar a las organizaciones sociales y el que no se ha dejado cooptar ha creado organizaciones sociales paralelas. Sí, cierto. Afines al gobierno del MAS. Entonces, el gobierno del MAS, para mí, ¿no? Como yo soy mujer sindicalista también, en ese sentido ha destruido prácticamente con las formas tradicionales de organización que teníamos los pueblos indígenas, otros colectivos ciudadanos o jóvenes colectivos, con todas esas formas tradicionales de organización que teníamos nosotros, ha destruido prácticamente. Ahora, o sea, es increíblemente, ¿no? Cómo ha destruido algo que hemos venido construyendo con tanto sacrificio, con tantos años de lucha, y ahora los sindicalistas, sí, pues los sindicalistas no tienen ideología política. Van, lo que les dice, aquí ya no es el orden, como decíamos antes, los sindicalistas, desde abajo tienen que subir las cosas para que nosotros trabajemos como dirigentes. Pero ahora ya no es así. Desde arriba te ordena al dirigente y el dirigente, como a las bases, nos maneja como ovejas. Instrumentos, ¿no? Gracias, Yolanda. Saúl, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería el rol del movimiento social hoy en día? Voy a partir siempre de un antes y un después. Antes del 2005, todas las organizaciones sociales tenían una cierta autonomía. Y de eso podemos tener varios antecedentes, ¿no? Es el caso de la CSUCB, ¿no? Felipe Quispe tiene una autonomía, el gobierno no se metía, pero también hay que identificar que el gobierno era el mal visto, ¿no es cierto? Era el enemigo, el blanco, el opresor, el malo, y aquí la organización social, digamos, en este caso los campesinos eran los buenos, o que eran evidentemente los más discriminados, inferiorizados, que no se les atendía sus demandas. Que buscaban justicia también. Que buscaban justicia. Muy bien, llega el gobierno, o sea, y el MAS, sube El gobierno. El gobierno está, el MAS está en el gobierno. Evidentemente, o sea, yo creo que cualquier gobierno, evidentemente, la idea es trabajar con todas las organizaciones, y eso implica un proceso de cooptamiento. O sea, yo creo que sea derecha, izquierda, la idea es cooptar y trabajar, y de que todas las organizaciones sociales sean afines a él. Eso creo que es también el objetivo de un gobierno, tener la legitimidad de todos los sectores sociales. Evidentemente es lo que ha hecho el MAS, pero así también hay que reconocerlo, que creo que cada uno de nosotros también hemos apoyado y hemos apostado especialmente a Evo Morales. Nadie puede decir, o sea, por lo menos en 2005 era el mal menor. Esta es una nueva generación, este es Evo que va a representar a los indígenas, este es el cambio, está por lo menos ya unos blancoides de línea izquierda, bueno, hay que apoyarlos. Eso ha pasado, pero con el tiempo, evidentemente, como mencionaba, ha ido cooptando. Pero sin embargo, hoy en día, ¿por qué rechazamos y por qué también estamos en contra de las organizaciones sociales, como no han manifestado mis hermanos? Precisamente porque estas organizaciones se han corrompido, ¿cierto? Hay corrupción, el MAS hace lo que quiere con ellos. Y una cosa que me recuerdo, se me viene a la cabeza, un textito de un francés político, Etienne de la Boétie. El texto es la servidumbre voluntaria. Precisamente me refleja este tipo de acontecimientos que está viviendo Bolivia, cuando hay un gobierno, un poder político que domina a las masas, y las masas quedan embrutecidas hoy en día. O sea, no pueden respirar, como dice la hermana, no tienen ideología, no puede decir nada. Al pueblo se le da lo que él quiere. Si quiere sexo, hay que darle sexo. Si quiere cañar, hay que darle cañar, y el pueblo está contento con eso. Entonces yo creo que el MAS lo ha vuelto a embrutecer a los sectores sociales, a las organizaciones sociales, ¿no? Y por ende, hoy en día ya no hay movimientos sociales, ¿no? Entonces podríamos decir que ese dicho que dice Álvaro y Evo, de que los movimientos sociales nos han dicho que queremos elegirnos, no tendría ningún sentido, ¿no? En este caso, si estarían ellos mismos los que estarían autoproclamándose. ¿Tú te sientes consultado, Iván? Como Aymara, no sé, ustedes se sienten consultados en algún rato que les haya dicho,
quiero seguir. Por eso, Entonces, por eso es lo que- yo Pero, tampoco. mira, yo soy parte de la FEJUVEN, ¿no ves? Yo soy Sí, presidente Por eso yo de digo, las es personas suficiente. claro. y nunca, jamás, no puedes a preguntar. Entonces no nos ha consultado. Entonces, por eso, pues, ellos ¿Quiénes mismos son? dicen, A mí no me ha consultado al menos. por eso, ¿no ve? En ninguna de Yo las la de las organizaciones les trabajadoras del pregunta, lugar. para nada. Claro, ¿no? Por eso he dicho, ellos mismos son, pues, ¿no? Los que deciden y ellos son las organizaciones sociales. No sé, yo mismo puedo ser organización social y entonces me han dicho, ¿no ve? No Claro, se ve, claro. fácilmente dice y los otros tienen que decir, sí, ustedes han pedido, ¿no ve? Sí, listo. Claro. Y tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque les das dinero, no es por otra cosa. Iván, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería el rol de los movimientos sociales? Mira, si vemos los orígenes de los movimientos sociales, siempre han sido las necesidades insatisfechas por la institución estatal. Es decir, y de ahí que discrepo con Saúl de que ya no hay movimientos sociales, siempre va a haber movimientos sociales, No, porque hay sociedad. No, pero esas son, hermano, organizaciones sociales sí hay, son, que tienen una estructura bien marcada, ¿no es cierto? Tienen su representante máximo, pero los movimientos sociales son espontáneos, hermano. Surgen en épocas, el último movimiento social aquí en Bolivia, podemos mencionarlo así, trascendental, es el 2003. O sea, se juntan ahí varias organizaciones y forman un movimiento social que nace potente. Después de que se le baja el GONI, desaparecen los movimientos sociales. Porque hoy en día son organizaciones sociales, no hay movimientos sociales hoy en día para mí. ¿No? Pues eso es una lógica sabaletiana lo que está diciendo Iván, Saúl. con la palabra. Pero miren, el reciente movimiento que, por ejemplo, del Distrito 7, Distrito 14, por el reclamo de la carretera doble vía, 10 carriles, es un movimiento social. No es una juntucha política ni un movimiento político. Entonces, ahí surge, por ejemplo, una demanda particular, donde una sociedad se identifica. Pero hoy por hoy, si vemos a nivel del gobierno, claro, podríamos decir que el movimiento, por ejemplo, de los vecinos del Distrito 7, del Distrito Norte, de la zona norte, del Alto, Saúl puede decir que es un pequeño movimiento. Es un movimiento. Claro. Es un movimiento, porque está demandando una necesidad insatisfecha, sea por la alcaldía o por el gobierno. Pero veamos ahora. El MAS siempre, a partir de esa estructura, siempre ha habido un control más o menos tipo Stalin. Es decir, controlar todas las vértebras. Es decir, cooptar a todos los dirigentes y a todas las organizaciones sociales. En este caso me estoy refiriendo a la COP, a la CSUCB y a todas sus derivadas. En el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, de que el papel de los movimientos sociales, no hablamos de más de que los que apoyan al gobierno. Claro. O sea, son partidarios del gobierno, son militantes del actual gobierno. Y llamar entonces, ese papel que están cumpliendo simplemente es de apoyo. No es de discrepar, no es de demanda. No es un movimiento social crítico, sino es ya un movimiento ya político, pero que está cooptando el gobierno. Entonces ahí podemos decir de que hay movimientos sociales que jamás han apoyado al gobierno. Por ejemplo, no podemos decir, como Saúl dice, todos, quiera sea o no, hemos apoyado al gobierno. Yo nunca he apoyado al MAS, yo nunca he apostado por este gobierno, porque sabía que este movimiento estaba estructurado a partir de blanco-mestizos. Aquí quienes manejan son los caras. El Evo simplemente es una marioneta. Y no podemos decir de que, pues, tenemos esperanza, ¿no? Gracias, Iván. Capaz por alusión. No, Saúl, no, ¿sí quieres decir algo? No, simplemente en la última parte, ¿no? O sea, evidentemente, cuando se postuló Evo Morales juntamente con el movimiento del socialismo, era el mal menor. O sea, hemos apostado precisamente... Es que ahorita, Iván, a esa altura sí, ya conocemos a Evo Morales, ya sabemos lo que ha traicionado al pueblo indio, al pueblo aymara, quechua, y hoy en día ya no podemos volver a apoyar, y por eso hoy en día también somos muy críticos de este proceso de cambio. Pero sin embargo, cuando ha iniciado Evo Morales, también tiene una trayectoria. Yo creo que la mayoría hemos apostado, y ese es también el gran reflejo que se ha manifestado en los votos, que ganó más del 50%, ¿no? O sea, evidentemente, mi voto ha sido por Evo Morales, porque yo he confiado, era un indígena, que he confiado, o sea, mi familia, mi gente, apoyaremos por él. Mueran los caras, ahora que por fin un indígena entre y que haga los cambios que siempre hemos esperado. Ahora, otra cosa es que después haya traicionado, ¿cierto? Bueno, simplemente claro, eso. porque además yo también he votado por el Evo en los
2 segundos, ¿cómo sería? En la primera y en la segunda también. Sí, claro. En la Pero segunda también ya no. yo creo, tenemos también con ese derecho, como hemos votado, también tenemos derecho a exigirle a Evo Morales Claro, claro. de que cumpla Cumpla con los su- trabajos que tiene que hacer, ¿no? Como hemos votado. También tenemos derecho a exigir. Bien. Bueno, sean legítimos esos movimientos sociales o no, este 21 de febrero se va a dar el referéndum, queramos o no. Pero algo que a mí me llama la atención es que en las propagandas o en el modo de cómo nuestras autoridades se refieren a nosotros o a la población boliviana, ¿no? Vemos a un Álvaro García Linera decir que si Evo no tiene apoyo, el sol se va a esconder, la luna va a huir, ¿no? El canciller Choquehuanca anteriormente decía también que hay fuerzas sobrenaturales que quieren que Evo siga siendo presidente. Vemos o somos presos de esa propaganda de Gringo González donde aparece él contándonos un cuentito de la Caperucita Roja para votar por el sí. Bueno, no sé, me parece muy particular ese modo de referirse a la población boliviana. Félix Pazzi decía, ¿no? Claramente creo decía que el gobierno nos cree idiotas culturales, nos decía, ¿no? Entonces hay una mirada creo un poco medio infantilesca que nos ve el gobierno hacia nosotros. ¿Qué opinión dan ustedes a ese tipo de actitud que está agarrando o que está tomando el gobierno para referirse a la población boliviana? Iván. Yo veo que los colonialistas, digo colonialistas a los que regentan Bien. el poder político porque están instrumentalizando a toda una nación como es la Aymara o la Quechua y otras naciones más. ¿En qué sentido? En el sentido de que los colonialistas siempre han sido paternalistas. Siempre nos han tomado a los pueblos indios, a los aymaras, como los niños menores. Claro. Contándonos, por ejemplo, que la Caperucita Roja, o que... Que no el cielo tiene se va a nada que ver con caer. nuestro contexto. Pero además... Y si hablamos de la descolonización sí, y tal. sí, además, yo pienso que no es que... Esa es una característica, ¿no? De los colonialistas. Siempre han sido... Claro, Félix Pazzi dice el idiota cultural, hasta yo diría el ignoro cultural. Pero sin embargo, lo que aquí ocurre es que cuando el vicepresidente, cuando habla de que se va a ocultar el sol, todo eso, eso es un discurso pachamámico. Él nunca ha tocado la tierra, nunca ha metido las manos en la Santa Pachamama. Si le mandáramos dentro de las minas, yo pienso que este sería calificado como un inamaya por los mineros, ¿no? Entonces, Sí. es un discurso a partir de su contexto, de su vivencia. Yo pienso que ese es un discurso instrumentalizante que están tomando muy a la ligera, ¿no? Y los colonialistas siempre han tenido esa característica. El pueblo sabe, la gente de a pie sabe cómo está viviendo, sabe cómo sufre, sabe que su existencia no es una existencia libre, sino su existencia es una existencia de sobrevivencia. Si tú ves, por ejemplo, aquí en el Alto, por ejemplo, la mayoría de la gente sobrevive. Se va a trabajar a Argentina, se va a trabajar a otro país, o se va a trabajar, digamos, para el primo, o para el hermano, o para el tío. Es para sobrevivir. No existe empleo a partir de empresas, sino que existe una lucha sobrevivencial. Y el gobierno quiere acallar con esos discursos al pueblo, es decir, nos quieren tomar el pelo y nos quieren meter el dedo en la boca para que votemos el 21 a favor del gobierno. Gracias, Iván. Yolanda, ¿qué está pasando con nuestras autoridades que se refieren así a nosotros? A mí simplemente me causa risa y a veces me da rabia porque el Álvaro García Linera va a los pueblos y te juro que habla así, vos, así, no. Es que nos habla como a niños de verdad. Entonces, en ese sentido sí nos toma como idiotas, ¿no? Pero como si la gente no fuéramos pensantes, ¿no? Y en ese sentido, coincido tal vez en alguna manera con el Iván, porque los patrones así también te hablaban. Claro. Claro, así te hablaban, así, ¿no? Entonces, Hijo, ¿no? entonces es pues nomás, se le sale nomás pues lo que es él, ¿no? Yo no quiero decir cara ni nada, porque también al final nosotros estamos peleando en que no, es que ya demasiado hay pelea, ya hay mucha brecha cuando decimos cara, indio, indígena, indianista. Yo no quiero meterme en eso porque creo que eso no es bueno.
y hace que además que sigamos con ese resentimiento, ¿no? En ese sentido yo no quiero, pero sí me da bronca cuando yo le escucho hablar, cuando nos habla como a niños, y también nos ve, sobre todo en el campo, nos ve pues como si no pensáramos, ¿no? Claro. Nos ve como personas no pensantes. Y él se cree que por lo que se ha leído, no sé cuántos libros, se cree superior a nosotros y se toma el derecho de hablarnos de esa manera también, ¿no? Y nosotros estamos aquí para también decirle pues a las autoridades que no somos imbéciles o que no nos tomen el pelo así. Claro, es cierto, yo mismo estaba en algunas también de esas entregas de obras donde estaba Álvaro. Si bien hablaba así, de manera así como si fuera un niño, la gente también se ríe, pues la gente dice, ¿qué está hablando, no? Él no sé, yo digo, él se creerá lo que está diciendo porque la gente misma se ríe de lo que está hablando. Pero ellos, no sé, bajo qué lecturas pueden hablar ese tipo de propaganda, ese tipo de manifestaciones, porque la gente en sí se ríe de ese tipo de actitudes. ¿Qué dice Jaime sobre este tipo de actitud que tiene el gobierno? Bueno, Álvaro García Linera creo que por mucho leer libros ya no vive pues en la realidad. Parece que a veces ya sufre de una esquizofrenia. No. Porque, a ver, una vez he escuchado, ¿no? Cuando han venido, por ejemplo, de diferentes países, aquí a la vicepresidencia, ¿no? Sobre el debate sobre la filosofía latinoamericana. Ya. Entonces él decía, no, mejor medida que habíamos hecho era pues, digamos, de darles, digamos, como se dice, recursos económicos a los del transporte, ¿no? Pero ellos querían hacer al revés, no querían levantar la subvención, ¿no ve? Entonces él dice, no, la mejor medida que hemos hecho es pues dar subvención a los transportistas, con eso hemos beneficiado al pueblo. Pero él quería nivelarlos. Imaginen, él quería levantar eso, pero era una medida de los neoliberales, ¿no? Entonces, ¿qué cree este tipo? ¿No? ¿Ya está loco o qué? ¿No? Si es que él decía que era la medida de los neoliberales, después decía, eso es nuestra medida y hemos hecho beneficio del pueblo, ¿no? Entonces, piensa que el otro no piensa y ¿no? Afirma y eso es la ley. Pero pienso que él está viviendo en época colonial, ¿no? Prácticamente. Porque en ese momento, ¿no? Nuestras poblaciones, ¿no? Como aymars, quechuas, etcétera, no sabían hablar el lenguaje español, ¿no? El castellano, el castimillano que decimos, ¿no? Entonces no entiende, pues, ¿no? Lo que se puede hablar el otro, entonces está actuando. Pareciera que para él piensa así, pero no, todos ya entienden, todos ya saben. La gente, no, este tipo está mal. ¿No? Desde ese punto de vista, yo digo que Álvaro García Linera piensa que está en el siglo XIX, piensa que está en el siglo XVIII, pero no, pues ya estamos en el siglo XXI. ¿No? Está muy mal el tipo. Para mí sufre de alguna enfermedad mental. Quizás ya, por lo tanto, leer ya tiene un tumor en el cerebro. Listo, gracias Jaime. Saúl, ¿qué es lo que pasa con las autoridades que nos tratan de esa manera tan singular? No quiero ser chinche con mis compañeros, pero Aquí todas las opiniones son bienvenidas, Saúl. Sí. yo quiero mirarlo por otro lado. Evidentemente hay que hacer una crítica a más, y eso creo que todos lo estamos haciendo y estamos cascando más. Pero también yo creo que hay que hacer una crítica al pueblo. Dijo evidentemente Álvaro, cuando estaba hablando, ¿no? Claro, que el sí. sol se va a escapar, se va a esconder, y la luna va a huir. mira, y ante eso Félix Pazzi dice, nos toman como idiotas culturales. Yo creo que no está mintiendo quizás en algún lado Félix Pazzi o Álvaro García Linera cuando dijo que, o cuando Félix interpretó diciendo que son idiotas culturales. ¿En qué sentido? No quiero generalizarlo, digamos de los 100%, bueno, como también yo vivo aquí en la zona, que es en el Alto, luego también voy a mi pueblo, siempre estudié eso, y también yo creo que seguramente ustedes también están preguntando a la gente por quién vas a apoyar, otros dirán sí, otros no, ¿es cierto? Otros conocen la realidad del país, evidentemente, tajantemente, es el gobierno más corrupto, esto ha hecho estas cosas y por eso no. Otros, yo voy a seguir votando por el MAS, porque es el mejor gobierno. Y ahí uno, ¿cómo reacciona ante esa afirmación? ¿Pero por qué, hermano? O sea, pero no entiende, no, Evo es el mejor gobierno de todos. Bueno, se le entiende, se le comprende.
Ahora, ahí yo digo, de la población de 100%, unos 40%, vamos en las ciudades, aymaras y quechuas, blancos, no son idiotas culturales. Conocen la realidad, leen libros, están todos los días en la noticia, de acuerdo, ellos no son idiotas culturales y votaron por el no. Hay unos 60%, yo creo, hermano, y también estoy haciendo algunas encuestas en el lugar donde estoy trabajando, la mayoría apoya a Evo Morales. Ciegamente. Claro, ciegamente. ¿Y uno qué diría? O sea, uno de Oriente, es indios ignorantes, les diría. Pero aquí moderadamente vamos a llamarlo indios, ¿cómo? Idiotas culturales. Hay mucha gente que en vez de estar mirando las noticias, se va a cañar, está bailando, no le interesa, o simplemente dice, a mí, yo no vivo de la política. Y eso, ¿cómo podemos catalogarlo a esas personas? Idiotas culturales. Hay gente que es idiota cultural y es va a ser mayoría. Ahora, si el próximo domingo, gana el sí a la reelección, ahí se confirma la tesis de lo que dijo Félix Pazzi, o lo que dijo también Liner, que somos idiotas culturales. No, yo creo que mucho depende de los A ver, resultados. una cuestión, hermanas, a ver, hay que ver, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido pues, ya antecedentes de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, todos pensaban que los alteños eran, pues, ¿no? Masistas, así medio tontos, que el estilo de ovejas se mueven, ¿no? Como manadas, pero no es así, hermano. No es, la gente piensa. Por eso creo que la ciudad de La Paz y el Alto es pues, más politizados en todo Bolivia, ¿no? Porque ellos escuchan, están constantes, y aparte de eso, en nuestro mundo fluye pues el discurso, ¿no? De tú a tú, circula en ese sentido, no solamente los medios de comunicación. Las señoras, como decía Siu saben, ¿no? Eso pasa a los hermanos y se informan. Por eso también la Soledad Chapetón ha ganado, por eso también pues Félix Pazzi ha ganado, ¿no? Había tanta propaganda en los medios de comunicaciones, ¿no? Ya sea radio y televisión, pero también pues en las calles era todo pintado de azul, ¿sí o no? No sé cuánto de plata haya votado el gobierno, pero igual nomás ha ganado los otros partidos, porque ya han visto cómo podía ser, digamos, un patana, no ser alcalde, siendo tan corrupto, tan ladrón. El pueblo ha preferido ser otro, ¿no? Entonces, cosas, y ahora de la misma manera seguramente la gente también va a votar, saber por quién será, porque hay que evaluar también, no es que no, pues, no, porque no, todo un gobierno no siempre puede ser todo malo, ¿no ve? Siempre hay cosas positivas, no es que no hay, pero también hay cosas malas. Por ejemplo, yo tengo una corriente ideológica, a partir de eso miro, no, esto está mal, pero si es que no hubiera tenido una corriente ideológica, para mí magnífico, todo está bien, pues. O sea, así hubiera sido, ¿no? Pero tengo una corriente ideológica y de ahí digo, no, este gobierno está mal, porque lo que yo quería no está cumpliendo. Entonces necesitamos un cambio. Mejor si sube, digamos, los que estaban gobernando anterior, así mucho mejor les vamos a sacar. Así nomás es. Al respecto, yo quiero decir al compañero lo que decía, ¿no? Que la gente, a pesar de que está como están las cosas, de cómo a los pueblos indígenas, con este tema del fondo indígena, nos han hecho quedar mal, sobre todo a las cholas. Yo por la zona sur con mi aguayo cargado, ahí seguro esta chola está cargando la plata del fondo indígena. Entonces, ¿cómo va a limpiar mi imagen? No hay. Pues. Pero también estuve en Chapari el año pasado, en mis vacaciones, y resulta que ahí es diferente. Tal vez la gente dice, no, yo no quiero que vuelva otro gobierno, porque antes aquí era ocupado por todos los militares. Mis hijos veían al militar y lloraban, se escondían, se iban al monte. Entonces hay que entender, depende de dónde estemos. Por ejemplo, sí, claro, son diferentes realidades. Puede ser que en Copacabana, en Achacachi, la gente diga sí o sí voy a votar. Debe tener un motivo, alguna razón. Como en Chapari, la gente no quiere que vuelva otra vez como antes, lleno de policías, donde sus hijos sufrían bastante opresión, donde todo el rato estaban los militares entrando a sus casas, les maltrataba, les pegaba, les hacía lo que les daba la gana. Entonces, en ese sentido, sí hay que entender, no podemos esas realidades negar, ¿no? ¿Por qué dicen sí o por qué dicen no? Entonces, hay que ver también esas cosas. Listo, muchachos. Hasta aquí llegamos con el primer bloque de la Curva del Diablo. Nos pasaremos ahora a lo que nos ha preparado el compañero Nelson Cusimamani, que desde el alto nos tiene algo preparado junto con los chicos de Los Intrusos. Veamos, ¿no?